tema de este conversatorio sale y parte de los diferentes foros con los que trabajamos en la propuesta de ejes críticos para pensar en la enseñanza de las ciencias sociales en sistemas bimodales que trabajamos en el primer cuatrimestre. En esos foros nosotros intentamos recuperar las experiencias de todos y todas ustedes en relación a el recorte de contenido y los sentidos de la enseñanza y la problematización de esos recortes y ese sentido de la enseñanza de las ciencias sociales. Luego había otro foro en donde intercambiamos las actividades y los recursos utilizados justamente en esta bimodalidad, en estos espacios de presencialidad y de virtualidad. Luego había un foro que tenía que ver con las consignas, porque en los espacios virtuales la forma de acercarse a nuestros y nuestras estudiantes de alguna manera fue cambiando, porque teníamos un estudiante con la familia, en otro contexto, en otro ambiente y demás. Y por último, intercambiamos experiencias en torno a la evaluación. Y en ese foro un poco tratamos de trabajar la evaluación metacognitiva y demás. Cada ciclo tuvo su propuesta, tratamos de armar las propuestas por ciclos, había una pareja pedagógica por grupos de ciclos y entonces la intención era un poco enfocar las propuestas curriculares en los diferentes ciclos para poder acompañar de una manera más precisa lo que se estaba dando. De todos esos foros, nosotros extrajimos muchos de los temas principales que fueron compartiendo y en base a eso pensamos en propuestas que tenían que ver con contenidos específicos que en los dos encuentros sincrónicos que hicieron con cada uno de sus tutores, y algunos lo hicieron con Noé y conmigo y con Lili, porque no los habían podido hacer en el momento entre el primer cuatrimestre, y los pudieron recuperar luego. Al finalizar esos sincrónicos, muchos y muchas de ustedes nos compartieron algo en relación a la necesidad de intercambiar ideas, de intercambiar recursos y de intercambiar contenido fundamentalmente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos insistiendo en la problematización de los contenidos de las ciencias sociales y no en su dictado casi a rajatabla, como el diseño curricular lo marca en esa parrilla de contenido tras contenido. Nosotros y nosotras, como áreas de ciencias sociales y desde la didáctica de las ciencias sociales, insistimos en comenzar por la problematización en la enseñanza de las ciencias sociales para luego pasar al desarrollo, la profundización, y si se quiere el posicionamiento de nuestros y nuestras estudiantes para trabajar los contenidos del diseño curricular de ciencias sociales. Ninguno de los ninguna de los que formamos el área interinstitucional de ciencias sociales, que está conformada por profes de todos los institutos de la provincia, creemos que las ciencias sociales se pueda enseñar sin antes problematizar. Todos y todas estamos convencidos que la problematización debe ser previa al desarrollo del contenido. Problematización que debe movilizar, afectar, poner en tensión, poner a jugar los conocimientos y las representaciones sociales de nuestros y nuestras estudiantes en relación con lo que estamos problematizando, ya sea a partir de una pregunta, ya sea a partir de una ficción, ya sea a partir de una noticia, pero estamos absolutamente convencidos y convencidas
que sin esa problematización de la cual debe partir la propuesta de enseñanza, o que creemos que es importante que parta la propuesta de enseñanza, es difícil llegar a construir la ciudadanía crítica. Sabemos, por otro lado, porque todos nosotros transitamos las escuelas, porque todos nosotros somos también profesores que acompañan la práctica y estamos en absoluta relación con lo que sucede, que es algo aún difícil de llevar adelante la planificación que parta desde la problematización de los contenidos, que se construya o se aproveche la enseñanza de los contenidos en base a una problematización dada. Cuando nosotros lo ponemos arriba de la mesa, esta propuesta, lo que sucede en los debates es bueno, sí, es interesante, pero ¿cómo hacemos para problematizar? Hay profes que están muy cancheros y cancheras en esto de encontrar siempre la forma de problematizar los contenidos o de generar una problemática que tensione, que desarticule, que incomode a sus estudiantes. Y hay profes que, para los que aún es más sencillo, el dictado de contenidos o de datos sin antes generar esta incertidumbre por parte de los estudiantes para con un problema determinado, un caso de estudio, una simulación, que son diferentes estrategias que tienden a la cooperación para la resolución o para la profundización de los diferentes contenidos. Dicho esto, que es importante porque otra vez más vamos a partir de un enfoque de la enseñanza de las ciencias sociales que tiene que ver con la problematización, que tiene que ver con la afectación, y entre nosotros, y quizás, probablemente, también tenga que ver con la provocación, ¿no? Digo, lo que vamos a charlar en este conversatorio probablemente sea provocador, y será interesante que en esa provocación podamos intercambiar pareceres entre todos y todas. Creo que ahí también va a ser interesante. Uno de los temas fundamentales que salieron de nuestros foros y de nuestros conversatorios es la construcción de la nacionalidad, que es un tema por demás complejo para la escuela, en general. Digo, la construcción de la nacionalidad es un pilar estructural de la escuela argentina, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, si hablamos de matemática, hablamos de ciencia, si hablamos de ciencias naturales, decimos lo que dicen las ciencias naturales, si hablamos de lengua o literatura, hablamos de lo que la lengua y la literatura y las ciencias de la comunicación indican. Pero a la hora de hablar de ciencias sociales, aún hay muchos y muchas escuelas, compañeros y compañeras que a la hora de trabajar temas de ciencias sociales siguen repitiendo un discurso que no corresponde con el desarrollo científico de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, además de ser conflictivas para muchos y para muchas, siguen siendo ese pilar en la construcción de nacionalidad. Entonces, se utilizan muchísimo en las efemérides, se utilizan muchísimo en el ensalzamiento de lo nacional, en lo bueno de nuestros símbolos patrios, y es un tema conflictivo en cada uno y cada una de las instituciones de las cuales formamos parte. Entonces, sin lugar a dudas, cada vez que se trabaja cualquiera de las fechas patrias, o la época colonial, o la época de la independencia, o la construcción del Estado argentino,
o cualquier problemática que tenga que ver con el Estado argentino y su construcción, de repente vuelca a la escuela hacia la construcción de nacionalidad y se aparta quizás de la construcción ciudadana. No digo todos y todas, pero esto es lo que queremos poner encima de la mesa, tanto Noelia como yo, en este conversatorio. Por eso el título. ¿Cómo se hacen argentinos o argentinas los argentinos o argentinas? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo los argentinos y las argentinas se sienten argentinos o argentinas, históricamente hablando? ¿Y desde cuándo cada uno que nace o que llega a este estado se siente argentino o argentina? En principio, vamos a tener un montón de respuestas que van a tener que ver con la historia y con la biografía de cada uno y cada una. Esperen que no me pasa la diapositiva. Ahí está. Esto, ¿no? Tenemos algunas dudas, que son un poco estas. ¿Cuándo se hacen argentinos los argentinos? ¿Desde cuándo los argentinos somos argentinos? ¿Por qué dejar de ver la historia como el espejo de la madrastra de Blancanieves? No es una idea nuestra y tampoco es una idea alocada, ya la voy a desarrollar. En principio, esta pregunta es una pregunta que yo hago, por ejemplo, en la formación inicial del profesorado de educación primaria y la he hecho varias veces en formación permanente y la discutimos siempre, ¿no? Porque ¿desde cuándo los argentinos nos sentimos argentinos? Nosotros históricamente tenemos una realidad y es que la Argentina en 1810, los que vivían en la Argentina no tenían conciencia de la argentinidad. Digo, a nosotros, como argentinos, la nación no precede al Estado, no está antes del Estado. No hay fuentes históricas que muestren la nacionalidad argentina antes de las guerras de la independencia. Si bien hay, obviamente, un sentido articulado entre diferentes regiones que se sienten, sin lugar a dudas, parte de algo común. Pero ese algo común puede llamarse, en algunos casos, Virreinato del Río de la Plata, en otros casos puede llamarse territorios españoles en América, en otro puede llamarse las Provincias Unidas del Sur, en otro puede llamarse Latinoamérica, pero la realidad es que ni en nuestra acta de independencia aparece el nombre de la Argentina, sino Provincias Unidas del Sur. Sin lugar a dudas, la Argentina es un Estado que se construye como nación luego de constituirse con las características básicas de un Estado. En este sentido, el sentido patriótico de la argentinidad puede aparecer en la Argentina posterior quizás a la década del 50. Ahora, que dejamos de enseñar la independencia, dejamos de enseñar la Revolución de Mayo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder pensar a partir de los desarrollos históricos la forma en la que podemos transformar nuestras estrategias para constituirnos como colectivo que comparte el desarrollo de un Estado, con ciudadanos críticos que puedan pensar desde su presente, tomando el pasado con perspectivas de cambiar lo que debamos cambiar
hacia el futuro. ¿Cómo se hacen argentinos los argentinos? Es algo que va a desarrollar mi compañera Noelia, a partir de cómo, a partir de 1880, se va generando esta propuesta o esta estrategia de constitución ciudadana para los pueblos originarios que habían sido masacrados por ese entonces, para los pueblos originarios que se habían unido al Estado argentino por obligación, por necesidad o por elección, para todos aquellos inmigrantes que habían llegado al país en forma masiva y para todos aquellos criollos que luchaban por la constitución de ese Estado. Sin lugar a dudas, argentino o argentina no se nace, porque no es natural el ser argentino o argentina. De hecho, nuestro país tiene poco más de 200 años, o por lo menos esa es la fecha de la Revolución de Mayo y de la proclama de la independencia, pero en principio que exista en Argentina no es algo natural. Desde las ciencias sociales, la construcción de los estados es algo social, y este territorio tiene mucho más años de haber estado habitado, al menos Río Negro, estamos absolutamente convencidas y convencidos de que ha habido organizaciones políticos y sociales mucho antes a la existencia del Estado argentino. Por lo tanto, tratar de pensar quién hace argentinos o argentinas a los argentinos y argentinas y desde cuándo nos parece fundamental para poner el tema en agenda nuevamente. ¿Por qué hablamos del espejo de Blancanieves? No es una idea, no es que seamos súper creativos o creativa, ¿no? Y yo, que por ahí lo somos, pero no es lo que queremos decir o mostrar en este momento. Es un texto de Mario Carretero, que es un referente en la didáctica de las ciencias sociales en Iberoamérica. En ese texto, Carretero dice algo muy significativo y muy trillado para todos nosotros y nosotras, pero que sin embargo se sigue replicando y se sigue repitiendo en muchas de nuestras instituciones. Él dice que la historia sigue mirándose en un espejo como la madrastra de Blancanieves se miraba en su espejo. No sé si lo recuerdan, pero la madrastra de Blancanieves le preguntaba al espejo quién era la más linda, y el espejo le respondía siempre que ella era la más linda, y cuando le responde otra cosa se enoja. Vaya uno a saber por qué, pero para mí Carretero algo de razón tiene. Escúchenme una cosa. Parece que la historia en la Argentina fuese ese espejito de la madrastra de Blancanieves. Es como si la historia, nosotros necesitáramos siempre enseñar la historia de hombres buenos, dedicados, obstinados, que pelean por el desarrollo colectivo sin ningún otro interés que el amor por la patria. Y sabemos, porque las ciencias sociales nos lo indican, que las ciencias sociales están llenas de conflictos e intereses. Y puede ser a todo esto que Belgrano, San Martín, Mariano Moreno y quienes quieran elegir como grandes personajes y grandes héroes de la gesta del Estado argentino hayan tenido en su interior ese amor por lo colectivo. Pero no hay ninguna duda de que también representan sectores determinados de la sociedad, con sus intereses. Y que hay gente que entra dentro de la idea del Estado argentino y gente que queda marginada de lo que se cree que es el Estado argentino. Y no nos ponemos ni nos debemos poner colorados en pensar que hay gente que estaba dentro de los cánones de argentinidad y gente que no estaba dentro de los cánones de argentinidad, y que ese racismo constitutivo de la colonia y de la colonialidad y lo que vino después
se perpetúa, inclusive hasta la actualidad. Entonces, ¿por qué no pensar que un Estado, con los papeles sobre la mesa, se puede proyectar hacia un lugar mejor, sin pensar que criticar esa constitución estatal sea una causa de rompimiento o quizás de, ¿cómo se dice cuando alguien no quiere? De desamor, ¿no? Por la patria. Lo que nosotros planteamos es justamente dejar de mirar a la historia cual si fuera el espejo de la madrastra de Blancanieves. No vayamos a buscar a la historia lo que la historia nos devuelva diciéndonos qué lindos y qué lindas y qué bueno que es el Estado argentino. No hace falta, porque no es lo que indica el diseño curricular. Y esto hay muchos y muchas que lo hacen, y es interesante que lo sigamos discutiendo y debatiendo. Mi hija está por prometer a la bandera. Ay, jura la bandera, no se jura la bandera, ahora lo vamos a cambiar. Mi hija promete a la bandera. No sé, lo cambié, ¿no? Y no apareció. Pero no importa. Lo aclaramos que no juran nuestros niños y niñas a la bandera, sino que prometen. Entonces, me dice de alguna manera, hablando de lo que sucedía en este territorio, ¿no? Porque hablábamos de lo que sucedía en el territorio que hoy ocupa la provincia de Río Negro. Le digo, es complejo, es difícil, porque el Estado argentino, sin lugar a dudas, recontra documentado, ha llevado adelante un genocidio con las poblaciones, o ha intentado un exterminio total, según los discursos de la época, en torno a la campaña del desierto. Entonces lo charlamos, ¿no? Y me dice, no, papá, en realidad esos fueron los españoles. Y con esto no estoy criticando a la maestra actual, que no sé si lo trabajó, pero es excelente, sino que evidentemente hay algo de los niños y niñas que construyen a lo largo de su biografía escolar, de toda su biografía escolar, en donde parece que los malos, porque evidentemente seguimos construyendo una historia de Batman y el Guasón, de buenos y malos, evidentemente los malos están en la ropa de los españoles y los buenos en los disfraces de los argentinos. Lo primero que queremos llevar a la mesa es que acá no hay buenos y malos, sin lugar a dudas hay intereses y la historia es una historia llena de complejidades. Es compleja la historia, es compleja la sociedad, el estudio de la sociedad es complejo. Y fundamentalmente, como paradigma de investigación, creemos que esa sociedad es una lucha constante entre dominados y dominantes. Entonces, hay algo que también habla Carretero, que tiene que ver con esa forma de cimentar, de poner cemento, algunas ideas y representaciones sociales respecto de algunos colectivos constituyentes del Estado. Los españoles son malos, los argentinos son buenos. Si los argentinos son buenos, genera un cortocircuito pensar en la campaña del desierto, pensar en la campaña del Gran Chaco, pensar, si se quiere, en la guerra del Paraguay, pensar, si se quiere, en la última dictadura militar, inclusive, en los años más avanzados de la escuela primaria. Digo, pensar en la historia argentina desde la complejidad genera al menos una tensión en las representaciones sociales que nuestros pibes y nuestras pibas tienen, y más aún si nosotros a lo largo y nosotras a lo largo de la escolaridad, ya sea en el nivel inicial o primario y secundario,
contribuimos al no análisis de los sectores sociales, sus intereses, sus conflictos, la multicausalidad, la multiperspectividad, los cambios y continuidades, las representaciones en relación a las identidades y a las otredades que hemos generado dentro de este Estado. La construcción de conceptos erróneos dentro de las ciencias sociales es algo que no le prestamos atención, pero que luego va creciendo en algo que desde el constructivismo no se sabe si posteriormente pueda ser desarticulado. Miren lo que les digo. O miren lo que expongo, ¿no? Yo creo que en esa construcción de la idea de un Estado bueno, sabio, coherente, blanco, limpio, lindo, ¿no? Después empezar a pensar en la desigualdad, en la marginalidad, en los desafíos que tiene este Estado aún y va a seguir teniendo hacia un futuro, parece difícil. Y acá me animo a pensar en que la falta de continuidad o la falta de relación entre la Argentina del presente y la Argentina del pasado para la proyección en la Argentina del futuro tiene que ver con que es muy difícil desarticular si nosotros hablamos de un pasado siempre heroico. Siempre heroico. Es acá en donde nosotros, con Noé, queremos revisar al menos esto del espejito, espejito, ¿no? Esto de pensar, tomemos la promesa a la bandera, tomemos el 25 de mayo, tomemos cualquier efeméride o tomemos el desarrollo histórico que hacemos de la Constitución del Estado argentino para poder repensarlo, En principio, uno de los objetivos que nosotros ponemos arriba de la mesa es la construcción de la temporalidad. Es quizás uno de los conceptos del tiempo histórico más difícil de construir en las infancias. Esa idea de que ningún historiador ni historiadora construye conocimiento en base al pasado o como si el pasado fuera una pescadería a la que ir a buscar algunos acontecimientos que nos parecen más lindos que otros y por eso los estudiamos, o como si fuera la pecera, y acá me van a entender todos, de Susana Jiménez cuando tira para arriba los papelitos y el Susano agarra uno y dice voy a estudiar este acontecimiento. Sin lugar a dudas, los historiadores e historiadoras parten de problemas de sus presentes. De hecho, hay toda una rama de investigación, que es la historiografía, que trabaja en base a lo que se dijo o lo que se escribió históricamente del 25 de mayo a medida que fueron pasando las décadas. ¿Qué se escribió y qué se decía del 25 de mayo en 1880? ¿Es lo mismo que dijeron los historiadores en 1920? ¿Es lo mismo que lo que dijeron los historiadores de 1950 o de 1980 o de la actualidad? Ya les respondo que no. Que la investigación histórica y las conclusiones históricas de un mismo hecho va cambiando a partir de que va cambiando el tiempo, la historia, las épocas y sus problemas. No existe la investigación histórica del pasado por el pasado mismo. El interés histórico siempre radica en problemas del presente y la interpretación de las fuentes históricas siempre radica en las miradas del presente. Enseñar historia empezando desde el pasado es romper con la construcción de la temporalidad de nuestras infancias. Si nosotros enseñamos historia y partimos del pasado, voy a decirles, con el alma en oferta, porque alguno y alguna me puede convencer, puedo panquequear. Estoy casi convencido que estamos mandándonos una re macana.
Si nosotros no enseñamos historia desde el presente, si nosotros no partimos nuestras propuestas que hablen de historia como un aspecto más a analizar de un problema del presente, estamos generando un error conceptual en la construcción de temporalidad. Y la construcción de temporalidad es la relación que tiene todo ser humano entre su pasado identitario, su presente problemático y la proyección de un futuro deseable o posible, que es, sin lugar a dudas, en el lugar en el que se construye la ciudadanía, como indican fundamentalmente los propósitos de nuestro diseño curricular del nivel primario. Dicho esto, creo que el segundo tema fundamental es las cosas por su nombre. Si el Estado argentino quiso exterminar pueblos originarios, más allá de eso, está bueno ponerlo arriba de la mesa. Claro, hay veces que los niños y las niñas, como por ejemplo los que yo tengo alrededor, me dicen, pero ¿nosotros tenemos la culpa? No, vamos a tener la culpa si eso no lo trabajamos respecto de la construcción de lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Digo, si nosotros obviamos que hay un problema en relación a los aluviones migratorios o a nuestros pueblos originarios, probablemente sigamos teniendo un problema de marginalidad. Entonces, es probable que sea interesante que las cosas las llamemos por su nombre y que dejemos de ver a la historia como el espejito de la madrastra de Blancanieves. Los problemas arriba de la mesa. Me parece que en esa construcción de nacionalidad no hay mejor que revisarnos como Estado para poder pensarnos como un Estado más inclusivo, como un Estado más equitativo, como un Estado mejor, que construya un futuro mejor en manos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por último, es imposible cualquier relación humana, es imposible construirla desde el preconcepto de la perfección. Ni una relación amorosa, ni las relaciones familiares, ni las relaciones y los vínculos escolares, ni los vínculos colectivos generales que constituyen un Estado pueden construirse pensando que el otro o la otra es perfecto o perfecta. Y nosotros y nosotras sabemos que nuestro Estado no es perfecto, pero somos parte de una construcción colectiva y en principio la escuela es el lugar en donde esa construcción colectiva debe darse de la forma más crítica posible, o por lo menos eso es lo que enuncia nuestro diseño curricular. Y hacia donde creemos o estamos convencidas y convencidos que tenemos que ir. Antes de darle la palabra a mi compañera, que va a desarrollar un poco esto, ¿no?, de la nacionalidad, quería ofrecer la palabra a ver si alguno o alguna, compañeros o compañeras, tenía algo para compartir en relación a lo que estamos hablando. Bueno, luego de la presentación y el desarrollo de Noé, vamos a volver a ceder la palabra. Sabemos que es un tema conflictivo y volvemos a repetirles, tanto Noé como yo, como muchos y muchas, tenemos el alma en oferta, ¿no? En este sentido, como dice Sabina, digo, el alma en oferta suena fuerte, digo, podemos convencer y convencernos de lo que estamos trabajando. Lo que nos interesa es seguir charlándolo. Así que bueno, Noé, te paso la palabra
Bueno, gracias. Sí, no sé si el alma en oferta, pero por lo menos podemos cambiar de opinión si la otra opinión nos convence, digamos. Bueno, en principio, recordarles un poco esto que decía Daniel, que la construcción de la identidad nacional es un proceso que se da en forma paralela o incluso posterior a la construcción del Estado argentino, digamos. No es que la nación argentina precede al Estado cuando hablamos de un Estado moderno, republicano y federal, y que se va consolidando sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y específicamente a partir de 1880. Y en ese proceso, la élite intelectual y gobernante de mediados del siglo XIX, incluso previamente con la generación del 37, ya van pensando, digamos, una imagen de un inmigrante, ahí yo les puse en la presentación, estas categorías de inmigrante deseado, indeseado, civilizador, peligroso, que se van construyendo y que están muy presentes todavía hoy en los manuales escolares cuando se trabajan estas temáticas, se le va otorgando al inmigrante un rol específico en esa construcción del Estado Nacional y de la consolidación de la identidad nacional. Pero no se habla de cualquier inmigrante, sino que el inmigrante deseado va a ser un inmigrante europeo, blanco, hombre, adulto, y a partir de esas construcciones se van construyendo la otredad, digamos, la alteridad, lo que va quedando fuera de eso. ¿No? Entonces podemos pensar ahí en los nativos, en los mestizos, en el gaucho, en las mujeres, en los niños, en todo lo que va representando esa otredad. Yo utilizo siempre una frase que después la van a ver en un blog que les vamos a proponer, que se llama, que se titula Sin otros no hay nosotros, ¿sí? Y viceversa. Entonces, en esa construcción de la identidad nacional, de la categoría de nosotros, paralelamente se va construyendo un otro, una alteridad, una otredad que va a estar caracterizada de diferentes modos según el periodo histórico y cuáles sean los intereses del momento, digamos, de cada periodo. Entonces ahí a mediados del siglo XIX y hacia 1880 se le otorga a ese inmigrante un papel civilizador y modernizador. En términos de, digamos, de personas que van a venir al país a civilizar al salvaje, que serían los nativos, los gauchos, y que aparte van a modernizar económicamente el país, porque van a trabajar en función de que el Estado se consolide económicamente, se consolide un sistema capitalista y la Argentina logre insertarse en el mercado capitalista mundial. Y ahí se genera una especie de contradicción, porque el inmigrante civilizador, generalmente asociado al norte europeo, que tiene, digamos, culturalmente un bagaje considerado mejor que el de los nativos de la Argentina, si es que podemos en este momento responder ya a esa pregunta y llamarlos argentinos, no es el mismo inmigrante que va a generar, digamos, la mano de obra que se necesita para la modernización económica del país. Entonces ahí ya se presenta una primera contradicción y que luego con el aluvión, la llegada del aluvión de inmigrantes que se produce en la segunda, hacia finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, eso se va mostrando, digamos, ya de forma real, ¿no? Y el inmigrante deseado, que era el civilizador, no es el que termina viniendo. Bueno, y volviendo un poco a cuáles son las intenciones digamos, de la élite gobernante o de la élite intelectual que van planteando esta idea de la construcción nacional, se sostiene un relato mítico de nación homogénea, pura, blanca y civilizada, como dice ahí, que se va sosteniendo con algunas frases que se arraigan en el imaginario colectivo y que incluso hoy continúan arraigadas, como por ejemplo frases como que los argentinos descendemos de los barcos, que nuestra sociedad es un crisol de razas, que los indígenas desaparecieron luego del aluvión de inmigrantes, que la conquista del desierto permitió poblar el sur del país. Incluso, fíjense que en nuestra región, en la Patagonia, específicamente en nuestra provincia, generalmente el poblamiento de las ciudades se asocia a la fundación de las ciudades, cuando en realidad el poblamiento se va a dar en forma muy desigual de acuerdo a las regiones, pero en los que los nativos tienen una fuerte presencia. Incluso en algunas ciudades también hay población afrodescendiente que había venido esclavizada algunas décadas previo, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace es asociar eso. ¿Por qué? Porque eso está ligado a la imagen de la Patagonia como un desierto.
Y esta idea de pensar el desierto como el principal obstáculo que tienen los gobernantes de mediados del siglo XIX de poder construir esa modernización o de desarrollar la modernización del país, ¿sí? Lo que necesitaban era obtener esas tierras que estaban en manos de nativos, como dijo Daniel, exterminarlos para poder apropiarse de esas tierras, pero luego llenarlos de mano de obra que los pongan a trabajar, ¿no? Y ese era el rol que el inmigrante iba a cumplir. Este inmigrante que representaba, digamos, la mano de obra. Entonces, de alguna manera se va barbarizando el territorio y mediante esa barbarización lo que se hace es, al asociarlo al hábitat natural del nativo, también se está de alguna manera estigmatizando ese nativo, que es el responsable de que no se desarrolle la economía del país o de que no podamos ser nunca una sociedad, una civilización de progreso, ordenada y progresista, como es lo que plantea, ¿no?, el positivismo a fines del siglo XIX. Entonces, el principal objetivo va a ser esto, ¿no? Convertir la Patagonia o aquellos territorios que estaban considerados, que eran llamados desiertos, en ámbitos un poco más vinculados a lo que serían los ámbitos urbanos, símbolos del progreso, del crecimiento económico, de la educación, de las leyes, de todo lo que el Estado Nacional necesitaba para poder llegar a esos territorios, ¿sí? Y en digamos, en ese proceso de construcción, esta imagen del inmigrante deseado también va cambiando. Y va cambiando porque en las primeras décadas del siglo XX, aquellos inmigrantes que procuraban, digamos, seguir sosteniendo su cultura, su nacionalidad y todo lo que tenía que ver con los estados de los cuales provenían, empieza a representar un poco la imagen de una persona o un inmigrante peligroso para el Estado. ¿Por qué? Porque no permitía la cohesión, no permitía la homogeneización que el Estado necesitaba. Entonces, aquel inmigrante que hacia fines del siglo XIX representaba la modernización y la civilización, ahora es un inmigrante que representa el peligro de poder sostener el control sobre una sociedad o sobre una nación homogénea. Y es ahí donde empiezan a desarrollarse una serie de representaciones, discursos, un cuerpo simbólico que tiende a construir nacionalidad. Por ejemplo, la celebración de las fechas patrias, la utilización de algunos símbolos como la bandera o la escarapela, y acá la escuela, que históricamente cumple un rol, como dice ahí, de reguladora de identidad o de identidades, cumple un rol fundamental en esa consolidación de la homogeneización o en ese intento de consolidación de la homogeneización. Lo mismo que el servicio militar obligatorio. Y sobre todo la escuela y el desarrollo del normalismo, esta corriente formadora de maestros y maestras, en los que los docentes y las docentes se van a convertir en agentes del Estado que mediante la pedagogía van a llevar a las aulas y sobre todo a los niños y a las niñas las ideas y los objetivos que el Estado tiene respecto de la construcción de la identidad nacional argentina. Y eso, como decía hoy Daniel, se fue arraigando en la escuela pública de una manera, digo de la escuela pública porque es el principal agente en ese momento, ¿no? Pero se va arraigando de una manera que aún hoy se continúa sosteniendo en las escuelas. Y entonces cuando les proponemos esto de pensar qué sucede cuando pensamos las ciencias sociales en función de las efemérides y de la celebración de los actos, y todo relacionado con este tipo de prácticas, 100 años después, o más de 100 años, este tipo de prácticas se continúan perpetuando. ¿Y cuál es la finalidad de que eso ocurra? ¿Es preguntarle al espejo lo que queremos escuchar, o es simplemente continuar arraigando algo que ya no tiene, digamos, demasiado sentido? Pese a que nuestras aulas continúan siendo espacios culturales súper heterogéneos, ¿sí? Pero ahora esa categoría de inmigrante también se fue modificando, y aparece, digamos, una nueva categoría de inmigrante deseable o de inmigrante indeseable que se ha transformado, pero que los mecanismos clasificatorios continúan siendo los mismos, ¿sí? Digamos, las categorías y quienes entran dentro de esas categorías se van modificando, pero los mecanismos que se utilizan para meterlos o no meterlos en una de esas categorías continúan siendo los mismos. Por ejemplo, pensar al inmigrante mediante su peligrosidad, o pensar al inmigrante como mano de obra que viene al país, o a promover el desarrollo económico del país, o a quitarle trabajo al argentino.
Se entiende como que se van formando, digamos, diferentes mecanismos, o se van desarrollando diferentes mecanismos que permiten continuar perpetuando este tipo de categorías. Pasamos, Dani, Entonces nosotros, en principio, lo que les proponemos a partir de pensar la construcción de la identidad nacional argentina como un proceso histórico que tiene continuidades y que tiene rupturas, es en principio reconocer que nuestras escuelas son espacios interculturales complejos, no solamente por la presencia de niños descendientes de los pueblos originarios, niños y niñas, sino también de migrantes, niños y niñas migrantes o descendientes de migrantes, que también comúnmente por ahí les decimos que son migrantes cuando en realidad ellos no lo son, y sí sus familiares, digamos, quienes los trajeron. Luego analizar estos procesos migratorios como instrumentos al servicio de la construcción de una identidad nacional. Digamos, los procesos migratorios, si bien en algunos sentidos se pueden dar un poco más espontáneamente que otros, generalmente el Estado busca utilizar esos procesos al servicio digamos, de sus fines, ¿sí? Por ejemplo, cuando pensábamos el inmigrante deseado, el europeo, que luego se transforma en peligroso, con el correr del siglo XX vuelve a ser un inmigrante deseado, y si lo comparamos ahora, por ejemplo, con la inmigración latinoamericana, se arraiga mucho más como inmigrante deseado, ¿sí? Siempre tiene mejor imagen el inmigrante de principios del siglo XX que los inmigrantes limítrofes que llegaron también como un aluvión a partir de la década del 80 o del 90, ¿sí? Luego, analizar los procesos de construcción de la otredad en pueblos originarios, esto que decíamos, ¿no? Que a partir de la construcción de la propia identidad se va construyendo la otredad, en este caso en pueblos originarios o en inmigrantes, en el colectivo social que se lo quiera representar, pero mientras se construye la nación o la nacionalidad, se está construyendo la otredad. Bueno, problematizar el rol que cumple el sistema educativo oficial, esto que decíamos, ¿no? Pensar cuál es la función que la escuela tiene hoy en día respecto de la construcción de nacionalidad y si continúa estando vigente como a principios del siglo XX, o eso ya debería cambiar y cómo podríamos proponer que eso cambie, y sobre todo pensando al migrante y a otros colectivos sociales que son subalternos o que tienen, digamos, el lugar de la alteridad en términos negativos, desnaturalizar aquellas prácticas educativas que son racializantes, que generan desigualdad y discriminación, que ahora cuando abramos la conversación, seguramente alguno o alguna de ustedes nos puede comentar alguna situación, porque todos hemos vivido en las aulas este tipo de prácticas, y que terminan en muchos casos, y penosamente, con el fracaso escolar de los niños y las niñas migrantes. Y luego el desafío principal para nosotros es construir colectivamente espacios en donde se pueda recuperar la diversidad, pero no desde el lugar de la diversidad como lo decorativo, como, no sé, hacer una feria de platos y que se me ocurre no pensar eso, ¿no? Que cada niño traiga un plato originario de su pueblo, sino realmente promover prácticas que recuperen la diversidad en lo profundo que significa, ¿no? Y la multiculturalidad en términos de poder, digamos, convivir y dialogar sin que haya una asimilación de una cultura sobre otra. Bien. Pensemos respecto de lo que expuso Noé. A mí siempre será que al menos soy parte de la cultura judeocristiana culposa, pero siempre pienso en nuestro rol como educadoras y educadores dentro de la idea de desatar los nudos de la discriminación y de la racialización que se hace aún hoy en nuestras escuelas. Y digo esto con todas las letras porque estoy seguro que muchos y muchas de ustedes tienen otras experiencias, pero no dudo que todos y todas ustedes han estado en alguna institución en donde los rituales patrios tienen que ver con cimentar conceptos que las ciencias sociales
no apoyan ni desarrollan. Y a mí, por lo menos, me sigue pareciendo peligroso. Digo, me parece tan peligroso que se enseñe mal a sumar o que se enseñe mal a escribir, como que se enseña a discriminar, ¿no? Me parece tan peligroso la falta de ortografía como la construcción de nacionalismo desde un lugar complejo. Por eso es que, digo, y con el tiempo, y como profe de historia que trabaja en Río Negro, me sigo preguntando qué estamos haciendo en relación a la enseñanza de las ciencias sociales. Y me sigo preguntando cuál es nuestro lugar como educadores y educadoras dentro de la perpetuidad de algunos mecanismos de discriminación muy potentes, como por ejemplo, cuando uno entra a una escuela primaria o secundaria y el insulto, uno de los insultos más comunes es indio, ¿no? Para decirle a alguien que es bruto. Entonces, en este sentido, estoy seguro que no es por culpa nuestra, pero sin lugar a dudas, tenemos en nuestras manos un diseño curricular que nos apoya y un desarrollo de las ciencias sociales que nos nutre para pensar en una construcción estatal y ciudadana diferente y mejor a lo que venimos haciendo en la República Argentina. El propósito de este conversatorio es eso, ¿no? Como problematizar para poder reflexionar, que podamos pensar nuestra práctica en función de algo concreto, pero que lo podamos pensar en forma crítica y imaginar posibles llevadas al aula, ¿no? Sí, yo pienso que hasta ahí llegamos. Y también que luego cada uno está un poco, sin lugar a dudas, yo voy a traer a Freire, que hace poco fue su aniversario, Ayer, ¿no? Pero Ayer. ayer, él sin lugar a dudas planteaba que la educación es un acto político, y yo no tengo ninguna duda de que nuestras instituciones son arenas políticas de debate y de construcción de sentido, y que nosotros las construimos y las constituimos, como dice Giroud, y como trae Karina también, ¿no? En su comentario. Hay algo de esa reflexión y de esa acción posterior que hace de nuestra tarea didáctica, pedagógica, si se quiere, algo fundamental. Pienso en esto, ¿no? En lo que venimos haciendo y en lo que vamos a transformar. Cuando nosotros en la práctica docente, en el instituto, nos dicen que formamos docentes, yo siempre me río, porque digo, no, es como empezar un partido perdiendo 10-0, ¿no? Tenés que ir a patear el córner y vas con todas las ganas, pero sabés que vas perdiendo por mucho. Porque, ¿cómo se forma? ¿Cómo nos formamos como educadores y educadoras? Yo creo que hay fundamentalmente, no me acuerdo la autora que lo plantea, pero la vez que la escuché me pareció alucinante. Y bueno, está la formación, la biografía escolar. Nosotros vamos Lea Besub, Lea Besub. ¿Cómo? Lea Besub, ¿no es la que habla de los modelos de docente a partir de nuestra biografía escolar? Puede ser. Yo tengo el recuerdo de estos 4 puntos, ¿no? La biografía escolar. Nos va a costar mucho enseñar de otra manera diferente a cómo nos enseñaron. La formación de grado, o sea, que los 4 años de profesorado que hayan hecho. La formación permanente y la inserción en el mundo institucional. Digo,
un docente, cuando uno dice, ¿quién forma a los docentes? Y el docente se forma desde que entró en la institución educativa cuando tenía 5 años o 4 años en los últimos que se van formando. Y cuando sale del Instituto de Formación Docente, y sale formado, pero va a caer adentro de una institución que le va a generar las presiones que esa cultura escolar haya construido a lo largo de su historia. Entonces, entendemos fundamentalmente que la formación escolar es una tarea de todos y todas, y que es complejo, y que es difícil, y que tiene que ver con enfoques de enseñanza y con miradas y culturas políticas institucionales. No tengo ninguna duda. ¿Alguien más quiere tomar? Yo creo, respecto de la Jura a la Bandera, que yo lo pensaría, y déjenme pensar en voz alta, ¿no? Yo lo pensaría en torno a qué banderas nos representan, ¿no? Yo lo pensaría mucho más con perspectiva de futuro que con perspectiva de pasado. Yo lo pensaría mucho más en tratar de ver quiénes aún representan la marginalidad de nuestras sociedades y por qué, y cuáles son nuestros deseos para el futuro, teniendo conciencia de los pasados que hemos vivido. La memoria, fundamentalmente la memoria, es constructora de futuros. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos cognitivistas que trabajan sobre los sistemas de la memoria, que indican que mientras a nivel neurológico, y no me quiero volver manés ni nada por el estilo, pero digo, a nivel neurológico, los sistemas neuronales prenden los mismos sectores cuando revisan imágenes de pasado que cuando se les pide que revisen imágenes de futuro. Mientras más imágenes de pasado tenga un sujeto, más posibilidades de imágenes de futuro va a poder construir. No quiero decir con esto, como profe de historia, que la historia es fundamental, pero sí creo que hay algo en torno a que nosotros podamos darle variabilidad de pasados, digo, complejidad de pasados para que puedan construir futuros. Yo, personalmente, y pensándolo en voz alta y permitiéndomelo pensar, yo trabajaría sobre el presente y sobre el futuro y pensaría en qué cambios y qué continuidades pretendo del pasado, poniendo el pasado no en un lugar sagrado, sino en un lugar complejo y poniéndonos a nosotros en el lugar de protagonistas en la construcción de nuestro presente y nuestro futuro. Hay algo de eso que debiera como guiar una propuesta de Jura a la Bandera. No sé. A mí se me ocurre que pensemos un poco en nuestros estudiantes reales, ¿no? Si cada uno de ustedes se pone a pensar en los chicos y las chicas que tienen en sus aulas, si esa promesa a la bandera está siendo significativa para todos y todas ellos, ¿no? Como, no es para que se lo pongan a exponer acá, pero piensen en sus estudiantes. Si tienen estudiantes migrantes o si tienen estudiantes mapuches o lo que sea, ¿no? En esa diversidad cultural, ¿qué podemos ofrecerles pensando en ellos, que no dejan de ser niños y niñas? Sí, con Noé, en esta última diapositiva, y justamente porque nosotros hicimos como este trabajo de pensar en voz alta también, tratamos de seleccionar algunos recursos que nos parecen significativos y para mí quedaron re chiquitos, pero bueno, les pedimos perdón. Ojalá tengan algún dispositivo que les permita leerlos. Pero, bien, en esto de algo de lo que hablamos también teníamos que habíamos pensado en algo que estaba relacionado con el trabajo de las diferentes migraciones, ¿no? Creemos que jurar a la bandera es también una forma de abrazar
ese nuevo Estado y pensar los movimientos migratorios, no como algo a esconder, sino como algo a resaltar, y que cada uno se ve identificado en eso. Y para eso hay un montón de recursos. Hay un recurso muy interesante en el portal Haciendo Escuela, Río Negro, que se llama Procesos Migratorios y Configuraciones Identitarias, en esto de pensar justamente las migraciones y las identidades en relación al ser argentino, y luego que también pensar en las identidades que tienen que ver con lo religioso. Recién una compañera en el chat habló de algunas comunidades religiosas no prometen a la bandera. Bueno, nada, pensar justamente en cómo la religiosidad, cómo las culturas originarias, cómo las migraciones, no desde un amor ficticio al Estado, no desde un amor romántico hacia la bandera, sino más bien en el camino de la construcción de un compromiso colectivo, ¿no? Digo, ¿por qué en Occidente tenemos que pensar todo en relación al amor? Y no podemos pensar las cosas en relación al compromiso con el otro, al compromiso colectivo, que más bien es algo mucho más parecido al Estado que tomarlo desde el romanticismo o del nacionalismo prusiano, del cual se saca ese positivismo de la escuela normalista. Por eso la propuesta un poco es esta, ¿no? Lo que dice Noé, revisar a quién tenemos adentro del aula, pensar en hacer rondas de conversatorios en torno a las culturas de cada una de las familias, al compromiso con el Estado, y no a la bandera como un dios. Y probablemente hagamos que hayan diferentes religiones que también puedan prometer esa bandera. También hablaba de la jura a la bandera mapuche, y pienso que hay otro, ¿no?, debate que podemos hacer en el momento de la jura a la bandera, que tranquilamente, y no es un horror ni un desagravio, ni un agravio, pensar en tener un Estado plurinacional, ¿no? En que en realidad seamos un Estado constituido por un montón de naciones. Bueno, no sería quizás estar de acuerdo con cómo se fundó el Estado, pero ¿por qué no se puede cambiar? Digo, no hay posibilidad de cambio si la construcción del Estado está sacralizado, ¿no? Si los pibes y las pibas piensan que la Argentina siempre tuvo la forma que tiene hoy, probablemente no se enteren de que este Estado lo hicieron personas, y que así como lo hicieron personas, también lo pueden modificar las personas, ¿no? Y entender la historia dentro de su lógica temporal, ¿no?, de cambios y continuidades. Yo creo ahí, Daniel, que eso es fundamental para poder pensar desde otro punto de vista. Por ejemplo, incluso las efemérides, es pensar en otra forma de enseñar el Estado y la nación. Y sobre todo esto, poner el foco en que es una construcción. Que no es que se dio naturalmente, digamos. No es que con el Estado vino la nación porque sí. Sino que es un proceso que, como se construyó, se puede pensar, de construir o pensar de otra manera. Sí, en tiempos, obviamente, en donde todo está en deconstrucción, ¿no? Y bueno, son tiempos interesantes. Y son tiempos complejos para la escuela. Y hay que ver si la escuela o nuestras instituciones también están a la altura de esos procesos de reflexión, de todo, ¿eh? De todo. Yo, personalmente, estoy seguro que Noé también, estoy convencido de que esos debates se tienen que dar adentro de la escuela. Siempre respetando las edades apropiadas para dar los debates apropiados, ¿no? Pero no tengo duda de que la escuela tiene que ser un escenario de construcción de ciudadanía y no de adoctrinamiento. Absolutamente convencido.
Bueno, compañeros y compañeras, si esto fuera presencial estaríamos horas debatiendo, yo lo sé. Yo los y las conozco a más de uno y a más de una. Ay, qué miedo. No, Me no, al siento intimidada. contrario. Los conozco. Me encantaría que de a poquito tengamos la posibilidad de volver a escenarios presenciales, sin dejar de lado estos escenarios virtuales que nos dieron la posibilidad de encontrarnos profes de toda la provincia, ¿no? Porque también hay que resaltar eso. Estos conversatorios de los cuales participamos muchos y muchas, también nos han permitido escuchar a gente de Los Menucos, de Bariloche, de Bolsón, del Valle. Noé es de Villa Regina, yo soy de San Antonio Este, estamos trabajando juntos. Me parece que está bueno lo que hemos aprendido, digo, los puntos positivos, lo bueno de lo malo de esta pandemia que nos pone en un lugar de reconstrucción también y de complejidad para seguir avanzando. No sé, Noé, si tenés algo para decir Sí, antes de e despedirnos. incluso eso, que en este tema particular que estamos trabajando, que también se permitan que la reflexión tenga un enclave local, digamos, o sea, pensar cómo fue este proceso en cada uno de sus lugares, porque no se dio de la misma manera ni en todo el país, ni en todas las ciudades de Río Negro, ni en toda la Patagonia de la misma forma. Entonces que también, porque eso es lo que luego se refleja en el aula, y esto que las compañeras decían, como, no sé, en Menucos o en la ciudad que sea, esos procesos se van, digamos, configurando de una manera diferente y es lo que actualmente se refleja en el aula. No todos tenemos las mismas cantidades de estudiantes migrantes o nativos o lo que sea, o argentinos. Y cada uno conoce cuáles son las principales señas de la discriminación en cada uno de sus lugares. Y Sí. entonces eso también es importante poner en tensión adentro del aula y no desde la homogenización, sino del reconocimiento de la heterogeneidad. Exacto. Bueno, Gracias. compañeros y compañeras, agradecerles profundamente que hayan estado acá y bueno, contarles que el viernes 30 a las 18 horas, Noé, por favor, corregime si me equivoco, No. estaremos en una conferencia del profesor Barco trabajando justamente temas de interculturalidad. Así que los invitamos, es la segunda propuesta de conversatorio que estamos dando en este segundo cuatrimestre. Yo creo que vamos a ofrecer 2 conversatorios más, o sea que van a ser 4 los que estén en condiciones de... El viernes es 1 del 10, me dice Graciela. Bueno, No, no es sé. martes. Martes, perdón, ¿vieron que me tenían que corregir? El martes 30. Creería que sí, que es martes 30. A ver, Bien, lo que les mandamos en el mensaje por la bueno, mensajería es el interna 30, eso seguro. No sé qué día de semana. es lo que está bien. Jueves. Jueves. 30. Buenísimo. Bien, y esto, ¿no? Van a haber 3 más. Ustedes pueden, con participar de 3, es importante para poder certificar. De todas maneras, no lo hacemos para que certifiquen, lo hacemos para generar este tipo de propuestas. Así que cualquier problema que tengan o cualquier duda, se comunican con nosotros, con nosotras. Y déjame asegurarme, ¿no? Antes de despedirme, que tengamos el presente de todos y todas. Por las dudas, si quieren, todos y todas, pongan su nombre y su apellido en el chat de esta sala. Entonces, directamente, nosotros copiamos y pegamos y estamos seguros y seguras de que están todos y todas. ¿Les parece? Sí, yo ya los anoté igual y hay 2 personas que ahora no están, pero bueno, bien, Bien, igual, mejor. No importa, por las dudas. Y también yo celebro que si están en esta propuesta de formación permanente en ciencias sociales es porque están queriendo dar ciencias sociales, Claro. más allá de las directivas, ¿no? Sí. Y que pensemos que la alfabetización también es parte de ciencias sociales, entonces cuando nos dicen que trabajemos lengua, se puede unir. Ni hablar. Ni hablar, Noé. Muchísimas gracias a todos, los saludamos y nos reencontramos en la próxima propuesta. Gracias.